En el libro decís que la Belle Époque y los tiempos de paz no son sinónimos. ¿Por qué? Porque la Belle Époque justamente fue el recreo que se tomó la humanidad entre una confrontación grave, que fue la franco-prusiana en Europa. Vino el recreo hasta que llegó la Primera Guerra Mundial. En ese espacio de tiempo que nos relajamos mucho, no quiere decir que no haya habido disturbios, complicaciones, e inclusive alguna guerra menor, pero hay que reconocer que fueron unos 40 y pico de años, 1871 a 1914, en donde pudimos bajar un poco los niveles de enfrentamiento y pensar más en nosotros. Bueno, bajamos el nivel de enfrentamiento. Sin embargo, en el libro mencionás 3 intentos de magnicidio a 3 presidentes distintos, a Roca, a Quintana, a Figueroa Alcorta. De hecho, haces el detalle, digamos, de qué es lo que había pasado con Roca. ¿Cómo interpelan estos casos, y luego, después la muerte de Falcón, el asesinato, cómo interpelan estos casos de la Belle Époque con la actualidad? Bueno, es curioso porque más concretamente en el caso de Roca, que en ese momento era expresidente, fue atacado por un grupo de chicos que se envalentonaron en una charla de bar y que no tenían, o sea, lo que estaba claro es que no tenían noción de las consecuencias de lo que hubiera ocurrido después de ese atentado. Es decir, fue un atentado frustrado, por suerte, y entonces allí es donde vos decís, pero uno cuando comete un atentado de estas características, ¿es consciente de lo que está haciendo? Porque de hecho la Primera Guerra Mundial estalló también por culpa de un atentado. Así que uno lo trae a la actualidad y piensa en un pequeño grupo de irresponsables que fueron envalentonados por mayores y que terminaron cometiendo semejante imprudencia. ¿Y qué es lo que significa la política en este periodo? Porque, como vos bien decías, es un periodo de descanso. Sin embargo, los anarquistas también están muy presentes en el libro y en esta época. Tienen que ver también con estos atentados. ¿Cuál es la importancia? Vos tenías dentro del orden constitucional distintos grupos, y justamente es una época de surgimiento del socialismo, que jamás se apartó de la letra de la ley, el socialismo, con Alfredo Palacios como bandera. El anarquismo siempre fue marginal, siempre anduvo por los costados, siempre anduvo por afuera de las normas establecidas. Por eso cometían actos de terror y eran impredecibles. En cambio, los logros, por lo general, los logros para los trabajadores, a quienes decían representar los anarquistas y los socialistas, bueno, llegaban por parte de los socialistas. En esta época se logró el descanso dominical. El descanso dominical de 1905 fue impulsado justamente por Palacios. Hablando también de otros escritores, también mencionás a Victoria Ocampo. No necesariamente por su obra literaria ni intelectual, sino por no estar siempre dentro de los márgenes y dentro de las reglas. Mencionás el casamiento que ella tiene. ¿Cuánto es que ella le aportó al feminismo? Bueno, es una época, en la Belle Époque nacieron varias rebeldes. O sea, es un buen momento, es el momento, por ejemplo, que Julieta Lanteri intenta generar el voto femenino, inclusive se presenta como candidata diciendo, por ahora las mujeres no podemos votar, pero nadie dice que no podemos ser candidatas. Pero también es la época de Alfonsina y de Victoria Ocampo, rebeldes, ¿no? Rebeldes cada una por su camino, y en el caso de Victoria ya rebelde de muy chica, y empezaba a mostrar diferencias, inclusive respecto de sus hermanas, para horror del padre, ¿no? Para horror de Manuel Ocampo. Y por eso Victoria tomó el casamiento como la llegada de su libertad, porque tantas cosas que estaban vedadas para las solteras, ahora estaban al alcance de la mano. Un ejemplo, el ballet ruso, ir a ver ballet. Una señorita no podía ir a ver ballet. Primero, los hombres usaban ropa muy ajustada,
Y además, los movimientos y las contorsiones no eran una imagen que una señorita, una mujer no casada tuviera que ver. Entonces, a Victoria lo tomó eso como una bandera de la libertad, más como un anillo que la comprometía o la ataba, en ese caso, a Monaco Estrada. Hablando de feminismo, ¿cuánto aportó la bicicleta a la libertad de las mujeres? Y la bicicleta tuvo mucho peso. Las chicas primero, y en esta época, se dedicaban a paseos por Palermo a caballo, o sea, cabalgatas. Inclusive hay una cabalgata de 7 u 8 chicas, creo que eran, en 1907, que fueron retratadas, salieron en Caras y Caretas, en la actual Avenida Sarmiento, o sea, pegado al zoológico, están retratadas allí, y fue bastante escandaloso porque se decía, ¿cómo van a cabalgar ellas solas? ¿Cómo se van a Palermo solas? ¿Dónde están las señoras mayores acompañándolas? ¿Cómo todos? Un grupo, 6, 7 chicas jóvenes andando por ahí, a caballo. La bicicleta fue un complemento genial, porque ahí también tenían algo como chicas y chicos, alejarse de sus entornos habituales, con autonomía, con independencia, porque no necesitaban ni un auto, ni un chofer, ni un auto de alquiler, directamente pedaleaban y se alejaban hacia algún lado, y esto favorecía cierto tipo de romances. Pero sobre todo el problema era que cuando las chicas cabalgaban, lo hacían a la amazona, con las dos piernas del mismo lado, porque esos vestidos largos justamente no podían sentarse como un hombre con esos vestidos. Pero con la bicicleta no podían poner los dos pedales del mismo lado. Y ahí fue cuando surgió la falda pantalón, para escándalo de las abuelas de aquel tiempo, que entendían que una mujer no podía usar un pantalón. ¿Qué es lo que conservamos de la Belle Époque hoy? Bueno, nosotros, de nuestra Belle Époque, de la Argentina, hasta el idioma, porque en el tono que nosotros hablamos, si viajáramos a 1800, a nuestros abuelos del 1800 les parecía muy raro. ¿Por qué hablas así? No, que no tenés una tonada andaluza. ¿Por qué hablas así? Y eso, por ejemplo, nos llegó de... O sea, nosotros hablamos un español muy italianizado, muy de tonada italiana, por ejemplo. Como dijimos en las comidas. Pero cuando vos decís, ¿qué nos quedó? Te diría, es todo, el deporte. Es decir, el deporte se generó junto con el ocio en esa época. Y si vos vas a un gimnasio, si haces todo tipo de deportes, pero sobre todo los vinculados con la gimnasia y el atletismo, es bien característico de esa época. ¿Cuántos clubes conocés que se llaman, empezando por gimnasia y esgrima, por ejemplo? Son muy atractivos estos tiempos para el desarrollo del físico, para el cuidado, para empezar a prestarle atención a tener una figura atlética. Es el momento de los nacimientos de los clubes. La mayoría de los clubes más populares de la Argentina nacieron en esta época, y fíjate, cuando revisás las fechas, vas a ver que nacieron el 25 de mayo, el 9 de julio, el 1 de enero. Los pocos feriados que había en esa época era el momento en que podías crear un club. Un saludo a mis amigos de Independiente, te voy a pasar el chivo, del 1 de enero de 1905, por pensionarte uno de los tantos clubes. Así que todo, vos sabés que la Belle Époque es la puerta a la modernidad de la Argentina. Y entonces, todo lo que nosotros fuimos generando después, podemos encontrar sus orígenes en esos años maravillosos, en esos años dorados. O sea que en esos años dorados nosotros ya pensábamos en fútbol. Empezábamos, pero era un deporte de ingleses, ¿no? Ahí, ¿entendés? Muy poca gente, con algunas pequeñas diferencias. Cuando vos ibas a un partido, metía el gol el equipo A, todos aplaudían, metía el gol el equipo B, hablamos de 1900, 1910, metía el equipo B un gol, todos aplaudían al equipo B, el referee cobraba una falta y se aplaudía al referee, así que bueno, en eso sí hemos cambiado un poquitito.